Gloria a Dios. Hermanos, hermanas y todos aquellos que están ahí en las redes sociales en este momento, prestos para escuchar este estudio número 55 que vamos a dar inicio hoy, sean todos bienvenidos. Hoy lunes 9 de octubre del año 2023. Vamos a dar el estudio número 55. Y vamos a empezar a leer el capítulo 20 del libro del Evangelio de San Lucas. Los estudios se titulan Parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a dar inicio y que Dios nos dé sabiduría. Vamos a orar. Padre Santo, Jehová de los ejércitos, Señor nuestro, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias porque nos has permitido despertar con vida y estar aquí en este momento para meditar en tu palabra. Señor, me pongo en tus manos. Te pido que tú me des la sabiduría para poder exponer tu palabra, Señor, para que pueda ser edificada toda aquella persona que se dispone en su corazón el escucharla. Padre, haz la obra, Señor. En aquellos que ya te conocen, auméntales la fe por medio de estos estudios. Y aquellos que aún no te conocen, Padre, convéncelos con el poder de tu palabra. Te lo suplico, mi Dios, para gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar lectura en el capítulo 20, versículo 1 del Evangelio de San Lucas. Dice así la palabra del Señor. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: les haré yo también una pregunta. Respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá por qué pues no le creyeron. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Aquí vemos cómo los fariseos siempre, en todo momento, estaban buscando la forma de hacer caer a Jesús, de hacer ver a los demás que él era un falso Mesías, que él era un falso maestro, un falso profeta. Eso querían ellos dar a saber al pueblo al hacerles todas esas trampas que le ponían. Pero Jesús, que todo lo ve, todo lo sabe, sabía cuál era la intención de ellos. Y por esta razón les dijo: contéstenme ustedes esta pregunta. Juan el Bautista, ¿de dónde era? ¿De quién era? Dice. Y ya ellos mismos se dieron cuenta que el bautismo de Juan era de Dios, era de un profeta enviado por Dios, pero no lo querían reconocer y no le querían dar a saber a Jesús que sabían de parte de quién era. Y ellos decían: bueno, si les decimos que es del cielo, nos va a decir que entonces ¿por qué no le creemos? Y si decimos de los hombres, dice, todos nos van a apedrear, puesto que todos el pueblo sabe que Juan es un profeta. Y por esa razón dijeron: pues no lo sabemos. Entonces Jesús mismo les dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas.
Entonces vemos aquí cómo Jesús siempre los sorprendía, ¿verdad? En todo lo que pensaban hacer en contra de él, Jesús los desenmascaraba. Seguimos leyendo. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeando, afrentado, lo enviaron con las manos vacías. Mas ellos también a este echaron fuera herido. Volvió a enviar a un tercero siervo, mas ellos también a este lo enviaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, vengan, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿Qué es pues lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí esta parábola nos enseña muchas cosas, hermanos y visitantes que están ahí. A través de esta parábola entendemos que Jesús estaba hablando aquí acerca de los diezmos. Óiganlo, acerca de los diezmos, sí. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento se les dio esa ley. Se les dio al pueblo judío, a las 12 tribus de Israel, se les dio esa ley, no a todas las naciones. Ahora, aquí a través de esta parábola vemos a un Israel que ha desechado al hijo dueño de aquella viña. ¿Qué hicieron? Lo mataron. Lo mataron. Y no quisieron que él reinara sobre ellos. Eso lo leímos en otra parábola, cuando habla de que un hombre fue lejos a recibir un reino y les dio a 10 siervos, les dio 10 minas. ¿Se acuerdan de esa parábola? Estaba hablando de los diezmos. Y aquí también está hablando de los diezmos. Y aquí ya lo está hablando que fueron como aquellos le quitaron la vida, no aceptaron. Entonces, ¿qué dice? Que les quitó la viña y la arrendó a otros que sí le pagaran la renta de la viña. ¿Saben cuáles son los otros? Es el pueblo gentil. Es la iglesia de Jesucristo. Esa es la que está en la viña del Señor. Esa es la que tiene que pagar el arrendamiento. ¿Cuál es el arrendamiento? El 10%, el diezmo. Y eso no
mucha gente no lo puede entender, pero aquí lo estamos viendo, que tenemos que pagar el diezmo. ¿Para qué? Para poder estar en esa viña. Si no pagas el diezmo, no puedes estar en esa viña, porque está siendo arrendada. Y eso nunca lo vas a oír de otras personas. ¿Por qué? Porque es algo que está oculto, que no cualquiera lo puede entender, sino a los siervos que Dios ha llamado al ministerio. Dice que a Él les revela todas las cosas en particular. Yo cuando meditaba esto, ya hace mucho tiempo que Dios me había revelado respecto a esto, donde dice que esto se estaba refiriendo precisamente a los diezmos que tiene que dar la persona que entra a la viña del Señor. Si no pagas los diezmos, pues es porque simplemente no eres de la viña del Señor. Eres una planta de uva, pero que no estás dando fruto. Y eso ya lo habla ya en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 1 al adelante, al 5, 6. Ahí dice, donde Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no lleva fruto, mi Padre la va a cortar. Pero toda rama que lleva fruto, mi Padre la va a limpiar para que siga llevando más fruto. Y el diezmo no es si tú quieres. El diezmo es una responsabilidad de todo cristiano para darlo al que está al frente como administrador. Por eso Mateo 24:45 lo dice bien claro: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y el siervo fiel y prudente no va a ir a buscar el alimento sin dinero. No lo va a ir a pedir fiado, literalmente hablando, ¿verdad? Sino que agarra del dinero del cual está administrando él. Porque no se lo da para que se lo trague él, sino para que lo administre y para que haya alimento en la casa de Dios. Eso se está refiriendo a lo que Jesús dijo, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios es el alimento. Y para que el siervo que Dios puso sobre su casa, para que dé el alimento, él tiene que dedicar tiempo para orar, para escudriñar, para preguntar al dueño de la casa qué alimento quiere dar a toda su familia, a todo su pueblo. Y entonces esa persona no va a trabajar a otros lados. Yo conozco muchos que son pastores y tienen su trabajo secular y están de pastores. ¿Y qué dijo el Señor respecto a eso? Dice que nadie puede servir a dos amos. No puede estar trabajando en el mundo y trabajando en la iglesia. Esos no son pastores. Al pastor que Dios puso sobre su casa para que dé el alimento a tiempo, él es el responsable de administrar todo lo que es la renta de la viña, que son los diezmos. Y el que no da los diezmos, déjenme decirle, y no quiere decir que porque no dan los diezmos no se van a salvar, que porque no den los diezmos se pierden, y si das los diezmos te salvan. No quiere decir eso, sino que cuando la persona nace de nuevo del Espíritu, dice Pablo a los Romanos capítulo 8, que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. De modo que el que es nacido de nuevo, nacido espiritualmente, su naturaleza es espiritual y entiende cuál es su responsabilidad. El diezmo y la ofrenda le pertenecen a Dios, y no porque Dios lo necesite,
allá, no, sino es como él lo estipuló. Al César lo que es del César, que son los impuestos, para que haya policías, escuelas, haya parques, buenas calles, haya alumbrado, haya agua, todo eso. Eso es para al César, o sea, para los impuestos. Y a Dios lo que es de Dios, para que haya siervos de Dios que se dediquen a predicar la palabra de Dios. Y eso así lo instituyó Dios. Y cuando la persona no hace esto, les viene maldición. Óiganlo, les viene maldición. Y eso lo habla Malaquías capítulo 3, versos del 6 al 10, donde dice: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Y luego les dice: y ustedes, la nación toda, me han robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado? Y les dice: en sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición. Ahora, quizás digas: bueno, hermano, pero es que ahí estaba hablando a los judíos. Sí, a los judíos estaba hablando. Y dice: malditos son con maldición. Pero a través de esta parábola que estamos leyendo, que dice que su viña la arrendó a estas personas, y cuando mandó a sus siervos para que le dieran, no le daban. Y eso lo vemos allá cuando los mismos sacerdotes tuvieron que dejar el sacerdocio e ir a trabajar para mantener a su familia, porque no llevaban ya los diezmos. Todo se había quedado solo. Entonces, cuando llega el profeta y descubre eso, es cuando él dice: ¿por qué está abandonada la casa de Dios? Y ahí es cuando se da cuenta el por qué está abandonada. Porque había un líder allí que había agarrado todo, y todos los diezmos en aquel tiempo eran literalmente, llevaban cosecha, animales y todo esto. Ahora no vas a traer esto porque ahora son empresas, la gente trabaja, le pagan dinero. Pero es lo mismo. En aquel tiempo encerraban todo, tenían un lugar que le nombraban el alfolí. Era donde llegaban y metían todos los alimentos, todo lo que llevaban de ofrenda. Tenían un lugar donde meter los animales, lo que llevaban. Entonces, el que estaba allí, uno de ellos, su hija se casó con un mundano y luego lo metió y derribó el lugar. Dice que sacó todo donde estaban los diezmos y ahí arregló su casa para su hija y su yerno. Y cuando se dio cuenta, el profeta le dio mucho coraje, porque no les estaban dando a los sacerdotes lo que les pertenecía, y por esa razón tuvieron que salir y trabajar. ¿Para qué? Para mantener la familia, porque ellos tenían que vivir del diezmo, no enriquecerse del diezmo, pero sí vivir del diezmo. Así lo estipuló Dios. Entonces, como ellos no llevaban, fue cuando este profeta volvió a reconstruir y volvió a traer a los sacerdotes y volvió a poner todo en orden. Ahora es lo mismo en estos tiempos. Mucha gente no lleva su diezmo, su ofrenda. Máxime ahorita que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Yo cumplí ya 31 años, ahora el 16 de septiembre. Yo nunca he vivido de los diezmos de la gente. Cuando yo era religioso, era bautista, andaba en México. Se levantaron 3 obras. Una en la cárcel, una en el pueblo y otra en la sierra. Pero yo les enseñaba del diezmo, llevaban. Y se usaba para la misma obra.
porque yo nunca sentí en mí el que estuviera bien, que yo me estuviera gastando ese dinero. Y yo tenía dinero, mi esposa trabajaba, yo tenía un buen trabajo. Bueno, en ese tiempo mi esposa todavía no trabajaba, pero yo tenía muy buen trabajo, ganaba bastante. Entonces, cuando nos fuimos, fui a predicar el evangelio y me llevé todos los ahorros, que tenía bastante. Y se consumió todo predicando el evangelio, pero nunca estuve cobrándoles. Entonces, aquí vemos cómo el líder, el que Dios puso sobre su casa para que dé el alimento a tiempo, ahí ya se está refiriendo a los pastores que él puso sobre su casa. ¿Para qué? Para que den el alimento a tiempo. Y que el alimento es la palabra de Dios, los mensajes que Dios da a su siervo para que su siervo lo dé a la iglesia. Entonces, esa persona tiene que estar en el templo constantemente. Es su trabajo y no de como muchos asalariados, pastores asalariados que tienen que de 8 a 5 de la tarde, es horas de oficina, ahí están en el templo. Pero ya después de ahí ya no, hasta el otro día. O sea, si no es una empresa para que estés trabajando como un trabajo secular. Si eres siervo de Dios, si eres un pastor, tú eres el responsable de recibir los bienes, las rentas. Por eso dice aquí que sus bienes se los dio a aquellos arrendatarios. ¿Para qué? Para que ellos pagan la renta y ellos se encargan de meter la gente a la viña, porque ellos están pagando la renta de la viña. Y aquí se está refiriendo a que el líder es el que se encarga de andar predicando el evangelio y la gente que se convierte entre a la viña del Señor. Y cuando la gente de verdad se convierte, déjenme decirles, hermanos, que no les cuesta para dar el diezmo y la ofrenda. A principio, cuando recién empiezan, sí, un poco, porque son niños. Pero ya cuando vas madurando, cuando vas entendiendo, sabes tu responsabilidad y no esperas, sino que Dios te pone en tu corazón el hacerlo. La Biblia dice que cada uno dé como Dios le propone en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando uno se convierte a Cristo, uno lo da, no el diezmo, lo da uno todo. Uno se esfuerza para dar lo mejor. Y lo haces porque ya tu naturaleza no es carnal, es espiritual. Tú no piensas en lo material. Lo material, Dios se encarga. Por eso el Señor Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les va a venir por añadidura. Pero hay muchos que buscan primero la añadidura y ya después, al último, si es que les sobra tiempo, buscan las cosas de Dios. O aquellos pastores que les digo que tienen sus trabajos seculares, ¿qué tiempo van a tener para poder orar, predicar? Dios no se equivoca. Él dice que no puede servir a dos amos. Y eso es lo que nos está dando a entender aquí. Entonces, aquellos había maldición porque se habían robado. Ahora nosotros somos los que nos arrenda, lo que dice que iba a arrendar la viña a otros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le dieran su fruto, su renta. Entonces, es aquí donde nosotros debemos de entender esto, ¿verdad? Dice que lo mataron para no dar la renta de la viña. Y dice, ¿y qué creen que va a hacer el dueño? Dice que cuando mataron, lo echaron afuera de la viña y le mataron al hijo, porque mandó al hijo. Mandó a los siervos, mandó 3 siervos y no les dieron nada y los mandaron con las manos vacías. Y dice que los golpearon, los mandaron heridos. Entonces dice, bueno, voy a mandar a mi hijo. Y ya ven, Juan el Bautista era profeta. ¿Y qué hicieron? Le mocharon la cabeza. Muchos profetas murieron así. Entonces aquí dice
vendrán. Dice que entonces le dijo, entonces el señor de la viña, verso 13, dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, vengan, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Se refiere a Jesucristo, que lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué creen? Dice que les hará el señor de la viña. Y más abajo él mismo dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Esos somos los gentiles. ¿Qué hizo con ellos? Los abandonó. Permitió que fueran destruidos. En el año 70 fue destruido su templo. Y fueron esparcidos. ¿Por qué? Por lo que le hicieron al hijo, porque mataron al hijo. Y ellos, según se hacían los inocentes que no sabían, dice, cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Ahí todavía no mataban a Jesús, pero les estaba profetizando lo que iban a hacer por medio de esta parábola, lo que ellos iban a hacer. Y todavía dicen, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? O sea, cuando dijeron ellos, Dios nos libre, Jesús les pregunta, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, habla en otro tipo de parábola también. La piedra que desecharon los edificadores. O sea, cuando un albañil está construyendo, está haciendo un trabajo y le traen, agarra una piedra y la mira, no le gusta y la avienta, la desecha y busca otra. Y por eso dice aquí, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, refiriéndose a Jesús. Jesús es la piedra angular. Él es, miren, ahí lo dice en Hechos. En Hechos capítulo 4, versos 11 y 12, miren lo que dice. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí lo está hablando bien claro el apóstol Pablo. Dice, era Juan, el apóstol Juan. Dice que Jesús era la piedra reprobada. Él era esa piedra, o es esa piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en el verso 12, miren cómo los sorprende. Dice, y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro, solamente en Jesús, la piedra angular, la cabeza del ángulo. Él es. Y dice en el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, acá fue lo que Jesús les recordó, que está escrito en la ley, dice. ¿Qué es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha de ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra, oigan, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Oiga, qué tremendo. O sea, una cosa es que caigas sobre una piedra, te vas a quebrar los huesos, te va a desquebrajar, ¿verdad? Los huesos. Será quebrantado, es lo que está diciendo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. O sea que tu cuerpo no está tan pesado como esa piedra. Entonces cuando tú caes sobre esa piedra vas a quebrarte los huesos. Pero si esa piedra
cae sobre la persona, dice que va a ser desmenuzado. ¿Qué es desmenuzado? Deshecho, bien deshecho. Entonces, es mejor caer sobre esa piedra y no que la piedra te caiga a ti. Porque cuando tú caes sobre la piedra, te quebranta. ¿Y saben a qué se refiere eso? Que cuando tú verdaderamente entiendes el evangelio, cuando entiendes el plan de salvación y te das cuenta que es Jesús el único, como lo leí en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo dado a los hombres, no ha sido dado otro nombre en el cual podamos ser salvos. Entonces, cuando tú entiendes eso, es cuando empiezas a reconocer tu pecado y tu maldad y te empieza a quebrantar, pero no a quebrantar los huesos, a quebrantar tu alma. Empieza a quebrantarte y es cuando viene el lloro, y es cuando en ese momento viene la conversión, es cuando reconoces tu pecado y tu maldad, te arrepientes y entonces invitas a Cristo a que entre a tu corazón, que es el dueño de tu alma, y es cuando se consuma el nuevo nacimiento, cuando naces del Espíritu. Y cuando ya pasó eso, que naciste del Espíritu, déjame decirte que desde ese momento ya eres una persona sobrenatural, no natural. Natural es el mundo, la naturaleza es natural, pero nosotros somos sobrenaturales. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos por arriba de lo natural, que ya la carne ya no te domina, ya no te gobierna, porque la carne es, el deseo de la carne es el pecado. Por eso dice que los que son nacidos de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son nacidos del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso es que el mundo está perdido, está muerto espiritualmente hablando, porque solamente piensa en las cosas de la carne, en riquezas, lo material, pero nunca piensa en las cosas espirituales. Y para que la gente pueda pensar en las cosas espirituales, tiene que ser espiritual. Y para que la persona pueda llegar a ser espiritual, pues tiene que nacer de nuevo. Y eso se lleva a cabo cuando la persona empieza a escuchar la palabra de Dios. Como ahorita tú, si eres una persona nueva, una persona religiosa y estás escuchando este mensaje, no es coincidencia. La Biblia dice que ni una hoja cae del árbol si no es por la voluntad de Dios. Y si estás ahí enfrente, es porque Dios puso en tu corazón que escucharas este estudio. Si de repente te apareció en tu teléfono este estudio, este video, es porque Dios quiere que tú lo miraras. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo para ti. Él pone en mi corazón el hacer estos estudios y explicarte a qué se está refiriendo. Entonces, una persona que nace del Espíritu ya es una persona espiritual. Cuando invita a Cristo a entrar a su corazón, es cuando viene el Espíritu de Cristo y entra al corazón del hombre. O sea, cuando habla del corazón se refiere al centro. Y el centro de nosotros está aquí. De aquí que estamos bien centrados. Este es el corazón del hombre, la mente. Entonces viene Él y llega a ser el centro. Por eso cuando Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de Él emana la vida, no se está refiriendo a que le des tu corazón de la carne, sino que le des el centro de tu vida, que Él sea el centro. Y cuando el Espíritu de Cristo viene a ti, dejas de ser natural para venir a ser espiritual. Porque los deseos de la carne están en contra de los deseos del Espíritu. No se llevan. Entonces, si tú te alimentas espiritualmente, vas a estar siempre espiritual. Y si naciste de nuevo, pues ya naciste eres sobrenatural y siempre vas a buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales. Y por esa razón es que somos sobrenaturales, por arriba de la naturaleza carnal. Entonces aquí vemos esto, ¿verdad? Lo que les explicaba, que todo el que
cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Cuando escuchas la palabra de Dios es cuando te quebranta. Es cuando viene la fe. Es cuando empiezas a creer verdaderamente. Romanos 10:17 dice: así pues que la fe es por el oír la palabra de Dios. Ahorita lo que estás oyendo es la palabra de Dios. Y luego dice en Efesios 2:8 y 9, dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esta no es de ustedes, pues es un don de Dios. O sea, don es un regalo de Dios. Dice el verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Por obras nadie se salva. Somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Y ese regalo se llama gracia. Así es que para que tú puedas tener fe, la fe te va a llegar por medio del oír la palabra de Dios. Así es el proceso como Dios lo estableció y así tiene que ser. De otra forma no puedes nacer de nuevo. No puedes. Seguimos. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. O sea, ¿cuál parábola? Acerca de los diezmos, como les estaba diciendo. Miren, aquí ya lo habla ya más claro. Acá acerca de la viña, ¿verdad? Que se la rentó a los labradores y mandó que dieran su renta y no la pagaron. Dice que golpearon a los primeros, segundo y terceros siervos que mandó. Y luego manda a su hijo y lo matan. Entonces ellos, cuando dijeron que Dios nos libre, en el verso 16, Dios nos libre, y cuando les dijeron eso, Jesús los miró y les dijo estas cosas, esta parábola. ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha de ser cabeza del ángulo, refiriéndose a ellos mismos, que ellos eran esas personas. Ellos fueron los que desecharon, los edificadores que desecharon la piedra, la cabeza del ángulo. Entonces ellos, aquí a la lectura que sigue, dice que procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. O sea, querían echarle mano, pero sabían que Jesús les había dicho a ellos, por ellos les dijo esa parábola, que eran ellos. Entonces dice que querían echarle mano, pero temieron al pueblo. Acechándole, enviaron espías que se simulasen justos. Oiga, mandaron personas que se simulasen, que se hicieran pasar como muy justos, muy buenos. Y le hicieron una pregunta, miren. Acechándole, enviaron espías que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Oigan, qué hipócritas, cómo estaban. Si enseñaba el camino de Dios con verdad, ¿por qué no le creían? Y estaban aquí según haciéndose pasar por muy justos. Y miren, y le hacen esta pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Oigan, ¿qué pregunta le hicieron? ¿Nos es lícito pagar tributos al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Ahí Jesús sabía cuál era la intención de ellos y les dice: ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda. Y dice que dice: muéstrenme una moneda, y le mostraron una moneda. Y les hace una pregunta: ¿de quién tienen la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues den a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Aquí
les dijo bien claro: claro que es permitido que paguen los tributos al César, pero también es necesario que le den a Dios lo que es de Dios. Y cuando vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, vemos donde Dios dice que la 10ª parte de todos le pertenece a Dios y que la tienen que dar. Y no porque Dios lo necesita, pues de Él es todo. Más bien para enseñarnos a nosotros a dar, para que se llevara a cabo su plan de salvación de Dios para con la humanidad, tanto para el pueblo judío como para el pueblo gentil, que somos todas las demás naciones que no somos judías. Y es donde Jesús les dice: pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. O sea, ya no querían saber más, se quedaron callados. ¿Por qué? Porque no pudieron sorprenderle en ninguna palabra. Eso nos enseña que sí debemos de dar los diezmos y las ofrendas. Seguimos. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Oigan, estando ahí todavía, llegaron unos saduceos. Los que le preguntaron fueron los de los fariseos, que enviaron a unos, de los mismos sacerdotes de los fariseos. Enviaron a esos que se hicieran pasar por justos y le preguntaran. Y luego dice que después de que les respondió, enseguida llegaron estos saduceos. Dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan y ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndoles algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Aquí vemos acerca de los saduceos. Los que hemos leído sabemos que los saduceos no creen en la resurrección, nunca le creyeron, y por esta razón dice que llegaron a ponerle este ejemplo, que en la ley de Moisés, que les decía que si el hermano moría sin dejar descendencia, que el hermano, dice, que su hermano se case con ella, si tiene más hermanos, que se case con ella y levante descendencia a su hermano. Eso está escrito en la ley, pero era en la ley especialmente para los judíos, no como ahora, que si se muere
mi hermano y la mujer no tiene hijos, que la persona va a ir y va a tener hijos con ella para procrearle descendencia a su hermano. Eso ya no. ¿Por qué? Porque eso fue en la ley para los judíos nada más. Ahora, aquí el pregunta aquí es acerca de la resurrección. Porque dice que hubo 7 hermanos y los 7 se casaron con esa mujer y que nunca tuvieron descendencia. Dice, y finalmente murió ella. Y ahora le preguntan, en la resurrección, ¿de cuál de los 7, dice, será mujer? ¿De cuál de los 7 de ellos va a ser mujer? Dice la resurrección. Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y aquí es donde Jesús les responde. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. O sea, refiriéndose a los de este mundo. Los de este mundo. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, ya cuando está hablando, se está refiriendo a lo espiritual. No se está refiriendo a otro tiempo. No. Porque sabemos, cuando habla, aquí está hablando de siglo, un siglo tiene 100 años. No se está refiriendo a 100 años. Se está refiriendo a todo lo que es del mundo, lo que está aquí en la tierra, lo creado por Jesús mismo. Dice, más lo que fuese tenido por digno, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, aquella nueva vida, y la resurrección de entre los muertos, oiga, la resurrección de entre los muertos, que fueran tenidos, ¿qué dice? Por dignos. Nosotros no somos dignos de eso. La única forma como venimos a ser dignos es cuando nosotros aceptamos a Jesús, entra en nuestro corazón, nuestra mente, es el dueño, el que dirige nuestras vidas. Él, entonces, es cuando nosotros entramos a ese siglo, o sea, a ese reino, el reino de Dios. Y esos ya somos tenidos por dignos. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Jesús. Él es el que nos dignifica, no nosotros. Nosotros somos dignos de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús pagó por nosotros el pecado, de modo que ya no tenemos la muerte porque no hay pecado. Él ya lo pagó. Entonces, por eso es que somos tenidos por dignos para el siglo, como dice aquí, el siglo, en el otro siglo. Entonces, en lo que nos está diciendo aquí, dice que los que fueran alcanzados, dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea que la prioridad no es que ya al otro mundo se van a casar y se van a estar dando en casamiento. Ahí esto está diciendo aquí que allá no va a ser eso. No nos explica cómo va a ser, pero aquí vemos nosotros que no va a ser así. Dice, los que fueren tenidos, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. O sea, ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya más morir. Ya la muerte no tiene poder sobre ellos. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio la vida. O aquí o hay vida o hay muerte. Si no tienes a Cristo en tu corazón, estás muerto. Por eso el mundo está muerto, porque no tiene la vida, no tiene a Cristo. Y dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Cuando dice son iguales a los ángeles, se está refiriendo que los ángeles allá en el cielo no se casan.
ni se dan en casamiento. Y los ángeles no tienen sexo. No hay ángel mujer o ángel hombre. A eso se está refiriendo. Y aquí dice, no pueden ya morir más, pues son iguales a los ángeles. Cuando habla que somos iguales a los ángeles, quiere decir que somos ya inmortales, que ya somos parte de Dios. A eso se está refiriendo, que somos semejantes a los ángeles, que ya venimos a ser eternos, ya vamos a tener poder. ¿Cómo es que nos va a llevar el Señor? Porque dice que Él viene y se queda en la nube, y a todos los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego dice que los que hayan quedado vivos cuando Él venga, dice que ya los muertos resucitados, los cristianos muertos resucitan primero, y luego dice Pablo, y nosotros, los que habamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ambos, muertos resucitados y vivos transformados, seremos levantados. Entonces, ya desde ahí, nosotros, desde el momento que nacemos de nuevo, que recibimos a Cristo, ya somos espirituales. Ya somos semejantes a los ángeles, en el sentido de que ya no tenemos muerte. ¿Por qué? Porque ya no mueren. Aquí lo dice bien claro, lo acabamos de leer. Porque no pueden ya más morir. No pueden ya más morir. No podemos morir otra vez. Y es lo que nos está diciendo. Y dice, pues son iguales a los ángeles. O sea, en el sentido que somos eternos. Y luego dice, y son hijos de Dios. Al ser hijos de la resurrección. O sea, como nacemos por la resurrección que Jesús nos da, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es nuestra resurrección. Y somos hijos de la resurrección, y por esta razón venimos a ser hijos de Dios. Y Dios es eterno. Jesús es eterno. Los ángeles son eternos. Los demonios también son eternos. Pero van a estar la eternidad en el lago de fuego. Al igual que toda la creación de Dios que creó al ser humano, es eterno. Es eterno y va a vivir en la eternidad en el lago de fuego, al igual que el diablo. Eso lo dice allá en Apocalipsis del 1 al 12, capítulo 20 del 1 al 12. Ahí habla que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Entonces, nosotros somos eternos. En otro pasaje Jesús lo dice, que viene la hora en que los muertos oirán su voz. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para sufrimiento eterno. Entonces aquí es lo que nos alcanza a decir esto. Luego sigue diciendo el verso 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. O sea, nosotros no somos de un Dios. Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Y por esa razón nosotros somos vivos, tenemos vida, porque Cristo es nuestra vida. Bueno, hermanos, aquí terminamos con este estudio, el estudio número 55. Espero que Dios haya hablado a tu vida y que si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues no dudes en llamarme. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas. Te invito a que me llames y deseo que Dios haya hablado a tu vida. Este fue el estudio número 55. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.